Bienvenidos a este video, donde hablaremos de los líquidos serosos y su análisis en el laboratorio clínico. El líquido pleural, pericárdico y peritoneal son líquidos derivados del plasma delimitados por una membrana serosa, parietal y visceral. Estos líquidos serosos funcionan como amortiguadores entre órgano y órgano, evitando roces y fricciones. La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. La pleura parietal es la parte externa en contacto con la caja torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma, mientras que la pleura visceral es la parte interna en contacto con los pulmones. La cavidad delimitada por ambas es un espacio de 10 a 20 micras de espesor que en condiciones normales alberga de 10 a 15 mililitros de líquido. Este líquido mantiene la pleura húmeda y reduce la fricción entre las membranas al respirar. Se realiza el análisis de líquido pleural si se tienen síntomas de un derrame pleural como dolor de pecho, tos seca y no productiva sin mucosidad, dificultad para respirar y fatiga. El procedimiento de la extracción del líquido pleural se llama toracocentesis. El lugar de la punción es el espacio intercostal fácilmente palpable. Se realiza la punción sobre el borde superior de la costilla. En caso de gran cantidad de líquido libre, uno o dos espacios intercostales por debajo del límite superior de la supresión de la convexidad, en el medio de la columna vertebral y de la línea axilar posterior o sobre la superficie lateral del tórax. Como procedimiento, primero tenemos que revisar la radiología simple de tórax, con el fin de confirmar el diagnóstico, situación y cantidades de líquido. Luego se prepara el campo operativo, después se anestesia por infiltración la piel, tejido subcutáneo y pared pleural con lidocaína al 1%. En el espacio intercostal se inserta la aguja, con o sin cánula, conectada con jeringa y aspirar continuamente, tirando del émbolo de la jeringa. Después de obtener el líquido con la aguja con cánula, se introduce la cánula en la cavidad pleural y se retira la aguja. Aquí es cuando el paciente realiza la maniobra de Valsalva y se desconecta la jeringa. Se conecta la cánula con el equipo especial o con la llave de 3 vías con el drain que sale de la botella. Si se utiliza la aguja sin cánula, se debe conectar antes de la punción con una jeringa de 50 mililitros. Se toman las muestras de líquido para su análisis con las jeringas y tubos correspondientes. A continuación se puede visualizar en el cuadro los tubos que se deben utilizar para cada parámetro del análisis del líquido pleural. Tenemos en cuenta que los tipos de líquido pleural son dos, los trasudados y el exudado. Los trasudados son filtrados del plasma que resultan del aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y en ocasiones alteración de la permeabilidad capilar. Las causas más frecuentes en su orden son insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis y sobrecarga de líquidos. El exudado es un líquido rico en proteínas, resultado de la inflamación de la pleura. Se produce por alteraciones de la permeabilidad capilar. Otra causa es la obstrucción del drenaje linfático. Las causas más frecuentes de exudado son infecciones, enfermedad maligna y enfermedades del colágeno. A continuación, observamos los criterios bioquímicos. En el análisis del líquido pleural tendremos en cuenta en el aspecto hemático, pleurocrito o hematocrito mayor a 0.5 se sospecha de hemotórax. Un aspecto turbio se sospecha quilotórax, que es la acumulación de linfa en el espacio pleural, y empiema, que es la acumulación de pus en el espacio pleural. Si tiene un aspecto pútrido, se sospecha un empiema, un aspecto viscoso, un mesotelioma, que es un tumor del tejido que recubre los pulmones, y un aspecto chocolate se sospechará de una amebiasis. En el recuento de eritrocitos, si el recuento es menor al 1%, no es significativo. Entre el 1 y 20% supone la presencia de una neoplasia, traumatismo o embolia pulmonar. Un recuento mayor del 50% sospecha el diagnóstico de un hemotórax. En el predominio de neutrófilos, este componente celular es importante en la respuesta inflamatoria aguda e indica inflamación aguda de la pleura. Estos predominan en neumonías, pancreatitis, embolismo pulmonar, tuberculosis en estados precoces.
En el predominio de eosinófilos, porcentajes superiores al 10% de eosinófilos pueden deberse a la presencia de aire o sangre en el espacio pleural. El predominio de linfocitos, si se encuentran más del 50%, hay que sospechar de tuberculosis o enfermedad maligna y se debe acompañar de biopsia pleural para realizar el diagnóstico. La presencia de células con clara inversión de la relación citoplasma-núcleo debe ser informada como alerta para enfatizar la necesidad de realizar citología con fines de diagnóstico oncológico. La glucosa es determinante en el diagnóstico diferencial de los derrames pleurales exudativos. Cuando la glucosa es menor de 60 mg sobre decilitro, sugiere derrame paraneumónico, tuberculosis o neoplasia. El alfa-amilasa en los exudados es útil porque cuando está por encima de los niveles séricos indica enfermedad pancreática, rotura esofágica o neoplasia. Tenemos en cuenta que los triglicéridos son útiles en el diagnóstico de kilotórax. Por último, es importante tener en cuenta la tinción de Gram con el fin de encontrar la bacteria causante de alguna infección. El líquido peritoneal, también llamado líquido ascítico, se encuentra en la cavidad peritoneal. Es producido por la infiltración del plasma hacia la cavidad peritoneal, siendo similar a este, con la única diferencia de que contiene una menor concentración de proteínas, cuando su volumen excede de 25 mililitros y además aumenta progresivamente, se denomina ascitis. ¿Por qué se realiza la extracción y análisis del líquido ascítico? Se realiza cuando el paciente presenta síntomas como vómitos y heces con sangre, dolor en el pecho, sangrado rectal, desmayos y tos con sangre. Si es una peritonitis, que es la inflamación del peritoneo, donde hay una acumulación de sangre y pus, el paciente va a tener otros síntomas como fiebre, dolor abdominal, abdomen inflamado, náuseas y vómitos. Toma de muestra. El procedimiento por el cual se extrae este líquido se denomina paracentesis. Para la toma de muestra es necesario que el paciente tenga su vejiga vacía y esté en posición de cúbito dorsal. El personal encargado de la toma de muestra debe tener vestimenta y material estéril e identificar el sitio de la punción, ubicado a 2 centímetros de la línea media en el punto entre el ombligo y el pubis. Seguidamente se esteriliza la zona y colocando el campo estéril fenestrado sobre el abdomen del paciente y con ayuda de una jeringa con lidocaína al 1%, se anestesia la zona inyectando 1 mililitro en la dermis para luego introducirla en los tejidos profundos, inyectando en otros 3 a 5 mililitros de lidocaína. Cuando el paciente se encuentre anestesiado, se realiza la punción con una aguja conectada a una jeringa de 20 a 50 centímetros cúbicos, retrayendo el émbolo suavemente. Después de retirar la aguja, es necesario presionar el sitio de punción y cubrirlo con un vendaje. La muestra llega al laboratorio en la misma jeringa de extracción en un baño de hielo. El aspecto del líquido ascítico debe ser transparente. De lo contrario, si se observa de color rosa, es sugestivo de cirrosis o hepatocarcinomas. Una apariencia turbia o lechosa puede ser indicativa de pancreatitis, infarto intestinal, infección bacteriana o infección parasitaria. El líquido peritoneal normal tiene los siguientes valores: glucosa de 70 a 100 miligramos sobre decilitro, proteínas de 0.3 a 4 miligramos sobre decilitro, menos de 300 leucocitos por milímetro cúbico y no debe haber presencia de eritrocitos, hongos o bacterias. Ya en el laboratorio de bioquímica y microbiología se realiza la medición de proteínas, albúmina, amilasa, bilirrubina, triglicéridos y se realiza un recuento de leucocitos y glóbulos rojos junto con un cultivo y tinción de Gram para verificar la presencia de bacterias causantes de una peritonitis. Si el paciente cursa por una peritonitis bacteriana, tendrá un recuento leucocitario superior a 5.000 células por microlitro. El cultivo será positivo, 2.5 gramos sobre decilitro de proteínas y una glucosa inferior a 50 miligramos sobre decilitro. Por otra parte, si hay un aumento mayor a 240 unidades sobre litro de fosfatasa alcalina, se sospecha de una perforación intestinal. Los valores de LDH superiores a 90 unidades sobre litro indican una tuberculosis peritoneal.
Clásicamente se ha utilizado la distinción entre trasudado y exudado basado en la concentración de proteínas en el líquido acítico, si esta es inferior o superior a 2.5 gramos sobre decilitro. Para conocer si la ascitis es causada por hipertensión portal u otras causas, es necesario determinar el gradiente cero acítico de albúmina al restar los niveles de albúmina sérica menos la albúmina del líquido peritoneal. El pericardio está formado por una doble membrana que actúa como un saco envolviendo el corazón. De estas dos membranas, una está en contacto directo con el corazón y se denomina pericardio visceral, y la otra, que es la capa más externa, se conoce como pericardio parietal. Entre ambas capas se crea un espacio virtual que puede contener una pequeña cantidad de líquido, que funciona como un lubricante, y a este se le conoce como líquido pericárdico. Este líquido seroso es secretado por la capa serosa del pericardio hacia la cavidad pericárdica. Toma de muestra. El procedimiento por el cual se extrae el líquido pericárdico se denomina pericardiocentesis. Se debe colocar al paciente en posición de cúbito supino con elevación de la cabeza y el tórax con un ángulo de 30 grados con respecto al plano horizontal. Colocar monitorización electrocardiográfica. El sitio de punción es el punto ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros por fuera del borde external. Realizar limpieza y antisepsia de la piel, colocar paño hendido. Realizar la infiltración de la anestesia por planos hasta el pericardio. Funcionar el sitio elegido dirigiendo la aguja en dirección antero-posterior de derecha a izquierda hacia la punta del corazón, manteniendo aspiración constante hasta obtener flujo de líquido. Disponer el líquido pericárdico en tubos o frascos para la investigación de laboratorio. Una vez terminado el procedimiento, se realiza limpieza y desinfección del sitio de punción y se coloca un apósito estéril. Recolección de la muestra. La recolección se realiza en un tubo heparinizado y se da la separación inmediata en los diferentes tubos según sea el análisis. Para el estudio físico-químico, la recolección se realiza en tubo con heparina. Para el recuento celular, la recolección se realiza en un tubo con EDTA. Y para el estudio microbiológico, se recolecta en un tubo estéril o medios de cultivo. Estudio del líquido pericárdico. Se debe evaluar el aspecto del líquido. El líquido pericárdico es transparente y de color amarillo claro. Un aspecto hemorrágico puede sugerir pericarditis hemorrágica idiopática, síndrome post-pericardiectomía, pericarditis tuberculosa, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, carcinoma metastásico, pericarditis bacteriana, pericarditis urémica y rotura de aneurismas. Concentración de leucocitos. La medición debe realizarse en cámara hematocitométrica. Si el líquido contiene más de 10 por 10 a la 9 leucocitos por litro, se asocia con pericarditis bacteriana, tuberculosa o neoplasia, aunque también se debe tener en cuenta que se han descrito concentraciones leucocitarias bajas en estos casos. La diferenciación de leucocitos debe realizarse cuando la concentración sea superior a 0.25 por 10 a la 9 leucocitos por litro. El predominio de polimorfos nucleares neutrófilos orienta hacia una etiología infecciosa bacteriana. Concentración de la glucosa. Una concentración inferior a 40 miligramos por decilitro suele asociarse a pericarditis bacteriana, tuberculosa, artritis reumatoide y neoplasias. El estudio citopatológico y microbiológico pueden incrementar la precisión diagnóstica y detectar causas neoplásicas e infecciones durante la evolución inicial, con tinciones especializadas y cultivos bacteriológicos al igual que micológicos. La determinación del líquido pericárdico como un exudado o un trasudado.
El aumento del líquido en la cavidad pericárdica puede estar provocado por procesos inflamatorios, neoplásicos o hemorrágicos. La diferenciación entre trasudados y exudados aporta información útil en el estudio de los derrames pericárdicos, ya que la mayoría de estos derrames que presentan una importancia clínica son exudados. La utilización de los criterios de Line tiene una eficiencia diagnóstica del 94% con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 72%. Vamos a encontrar que las proteínas en el líquido pericárdico, si se trata de un exudado, van a estar sobre 3 gramos por decilitro, mientras que si se trata de un trasudado, van a estar por debajo de 3 gramos por decilitro. La relación proteínas en el líquido pericárdico sobre las proteínas del suero en un exudado van a estar aumentadas sobre 0.5 gramos por decilitro y en el trasudado van a estar disminuidas de 0.5 gramos por decilitro. La LDH en el líquido pericárdico en el exudado se va a encontrar aumentada sobre 300 unidades por decilitro, mientras que en el trasudado va a estar por debajo de 300 unidades por decilitro. Y la relación LDH en el líquido pericárdico sobre LDH en el suero, en el exudado va a estar sobre 0.6 unidades por decilitro y en el trasudado va a estar por debajo de 0.6 unidades por decilitro. También se ha encontrado que el gradiente de albúmina es la concentración de albúmina entre el líquido pleural y el suero del paciente. Si se encuentra por debajo de 12 gramos por decilitro, es útil para el diagnóstico de exudado, presenta una eficiencia diagnóstica del 90% con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 89%.